Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este miércoles 24 de junio del año 2009. Esta mañana vamos a conversar sobre los avances o los pocos avances, eso lo vamos a preguntar a nuestros invitados, sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Vamos a conversar esta mañana con el diputado Mario Alberto Tenorio Guerrero, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerle. Muchas gracias por la invitación, Romeo, y aquí estamos a las órdenes. Y también está con nosotros el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Luis Roberto Angulo. Muchas gracias, don Roberto, también por acompañarnos esta mañana aquí en Primera Entrevista. Es un gusto saludarlos y poder platicar con el pueblo salvadoreño para informarlos de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver si más adelante se incorpora Zoila Beatriz Quijada Solís, diputada del FMLN, que estamos esperándola también para conocer su punto de vista sobre este tema. Bueno, sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, ha habido sendos pronunciamientos, por ejemplo, de FUSADES y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. FUSADES ha dicho que los diputados y diputadas, su deber es nombrar al Fiscal General y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomando en cuenta la idoneidad, independencia y probidad dentro de los plazos que ordena la Constitución, dice un comunicado de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Y también la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ha dicho, los representantes del sector empresarial del país han dicho que ven con buenos ojos el plan de seguridad presentado por el presidente Mauricio Funes el pasado 19 de junio. Sin embargo, consideraron que su efectividad está amarrada a la pronta elección de las autoridades del Consejo de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, dijo FUSADES, ¿no? Que parece que tiene alguna razón. Bueno, don Roberto, ¿cómo está el proceso ahora de la elección de los magistrados, para luego hablar del Fiscal General de la República? Después de que hubo una apelación en la Corte Suprema de Justicia, se detuvo el proceso de selección o de elección en la Asamblea Legislativa y está por vencerse ya el plazo de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todavía no se ve que haya mucha luz sobre esto. Bueno, yo creo que la Corte Suprema de Justicia amarró a la Asamblea Legislativa. Nosotros no podemos nombrar a nadie si no es de una lista presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura, completa y de una sola vez, proviniendo de la elección de los abogados y de una lista que manda el Consejo 15 y 15 para poder elegir 5 propietarios y 5 suplentes. Esa lista llegó a tiempo, se interpuso un recurso en la Corte Suprema de Justicia que ha sido cuestionada la manera como la Corte Suprema de Justicia, por algunos, ha sido cuestionada por algunos, incluyéndome a mí, porque creo que la Corte Suprema de Justicia no se debiera haber metido en el trabajo de la Asamblea, sin embargo lo hizo, y total de que la Asamblea... Por la independencia, ¿no?, de poderes, supongo. ¿O por qué no debería haberse metido? No debiera haberlo hecho porque no estaban demandando a la Asamblea Legislativa, estaban demandando al Consejo Nacional de la Judicatura. Y además de eso nos impide a nosotros hacer nuestro trabajo constitucional. Para mí no lo debiera haber hecho, fue un error garrafal de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, fallaron así y nosotros estamos sin listas para poder trabajar. Creo que todo el mundo entiende la preocupación del pueblo salvadoreño, no solo de FUSADES, y FUSADES es un grupo, por supuesto que pendiente y estudiosos del quehacer nacional, pero es un grupo pequeño relativamente. El pueblo salvadoreño está preocupado porque imagínense un pueblo sin Corte Suprema de Justicia, sin fiscal. Gracias a Dios que los mecanismos nuestros permiten que el pueblo no se quede ni sin sala de lo constitucional, ni sin fiscal en este caso. Fiscal en este caso. Así es que, como primera intervención, le puedo decir de que si igual que el pueblo salvadoreño, nosotros estamos preocupados, con la única diferencia es que a la Asamblea sí la tienen atada de manos. ¿Depende la Asamblea de que la Corte Suprema de Justicia resuelva este recurso presentado por Michel de Gallardo? Pues mire, en cierta parte depende la Asamblea de eso, pero la misma ley, así como en el caso de la Fiscalía, ha previsto el legislador, y no lo ha previsto desde hace poco,
porque esto viene desde 1983 que se aprobó la Constitución que nos rige, que hay ahí la manera como la Corte no se queda sin sus funcionarios. ¿Cuál es ese mecanismo, Roberto? Bueno, al no ser electos por la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte, por ministerio de ley, se reeligen. ¿Propietarios? Los propietarios, sí. Ya. No asumen los suplentes en este caso. No asumen los suplentes. ¿Y no habría una violación a la Constitución? Absolutamente no. Al prorrogarse el periodo de estos magistrados de la Corte Suprema. No. Ahora, pregunto también, cuando usted dice de que la Asamblea Legislativa está atada por este recurso presentado a la Corte Suprema de Justicia o por la forma como resolvió la Corte Suprema de Justicia, ¿tampoco existe otro mecanismo que puede establecer la Asamblea Legislativa como tal para obviar ese mandato o esa decisión de la Corte Suprema? Bueno, aquí el único camino sería de que los 84 diputados unidos, o la gran mayoría, no solo los 56, sino que toda la Asamblea Legislativa pasara por alto la resolución de la Corte, aduciendo de que se está interfiriendo con nuestro trabajo y elegir sobre una lista que está congelada supuestamente. Ese es el único camino que yo vería, porque no tenemos otra lista sobre la cual trabajar. Le quiero decir, yo no soy abogado, soy diputado nada más. Mario es abogado, puede tal vez dar explicaciones más jurídicas, las mías son tipo más políticas, pero de todas maneras basadas en lo que dice la ley. Ok. Don Mario, ¿cómo ve usted la situación? Entonces, ¿se necesitaría una nueva lista o vamos camino a que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúen en su cargo? ¿O puede la Asamblea Legislativa, que son los tres escenarios, ¿no? Una nueva lista, ¿puede la Asamblea Legislativa ignorar esta resolución de la Corte Suprema de Justicia o al final van a terminar quedando los mismos magistrados de Corte? En realidad hay varios escenarios, Romeo. La situación hasta este día es preocupante. Nos preocupa a nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa la institucionalidad del país. Consideramos de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el mayor referente en materia de justicia, valga la redundancia, y pues prácticamente desde allí, desde esa sala, se salvaguardan, entre otras cosas, pues el Estado de Derecho y el cumplimiento a la Constitución de la República. Por lo tanto, por esas y por otras circunstancias también importantes, es de que es preocupante que a esta fecha en la Corte Suprema de Justicia no haya existido la disponibilidad de resolver también la situación, porque esta coyuntura no es, esta responsabilidad no es solo de la Asamblea Legislativa. Entendemos de que el recurso de amparo promovido por la licenciada Michelle Gallardo generó una resolución que nos llegó al órgano legislativo a efectos de que no siguiéramos conociendo sobre el listado que había enviado el Consejo Nacional de la Judicatura. Nosotros, en realidad, después de algunos análisis que se hicieron, llegamos a la conclusión de que íbamos a esperar una resolución a ese recurso de amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se han venido suscitando ciertos escenarios internos, como la impugnación, por ejemplo, del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado también Acosta, de parte del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, para que no puedan seguir conociendo ese recurso de amparo que se presentó en su oportunidad. Es decir, ha habido impases o hay impases hasta este momento. ¿Quién tiene la llave? ¿Es la Corte entonces la que tiene la llave sobre esto? ¿O se puede ignorar esta decisión de Corte, como decía don Roberto? Que probablemente si los 84 diputados se ponen de acuerdo, pueden argumentar de que la Corte no debió actuar de esta manera y proceder con la elección de los magistrados. Tenemos nosotros algunos escenarios. Yo en realidad no conozco a profundidad la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pero entiendo que hay un artículo específico en el que se establece de que si al momento
del vencimiento del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no hay ninguna solución al respecto, no hay ninguna definición, pueden seguir ellos perfectamente en el ejercicio de sus cargos, pero lo vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad de analizar ese artículo de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La otra posibilidad, que ya tuvo algunas críticas de parte precisamente del FMLN, pero que nosotros estamos por la salvaguardar la institucionalidad del país, es de que los magistrados de otras salas que en este momento están componiendo otras salas puedan pasar, ¿verdad? Puedan llegar a la sala de lo constitucional.